Marx dijo, no soy marxista. Sí, pues es que es como si Cristo dijera, no soy cristiano. No, si lo hubiera ahorita me diría menos y se pondría una mano adelante y otra atrás. ¿Por qué? Porque las interpretaciones de Marx, ¿por qué? ¿Qué es? Yo creo que Marx no tenía la preocupación de quién lo interpretara. O sea, Marx estaba tratando de apoyar, y hay un aspecto muy importante en él que es, o sea, dedicó su vida, dedicó su intelecto, dedicó todo lo que tenía para otorgárselo a los que no tienen nada. Y él toma una decisión muy importante que muy pocos se preocupan a veces de volver a recordar y de estudiar, porque no ha sido el único caso. Él trató de ver, en este caso, de decir, bueno, lo que yo voy a aportar es un análisis de lo que pasa en el mundo. Saber cómo funciona para entender qué es lo que está sucediendo. Y hay varios que hacen interpretaciones. El problema que tiene con Marx es que si Marx, bueno, ahorita que en una hora se vuelve a morir, yo creo que podría hacer en los últimos 5 minutos cambiar una parte de la lápida que tiene en el panteón y diría, lo que dicen que dije yo, no lo dije. Lo que dicen que dije yo, no lo dije. Exactamente, porque hay muchos que hablan como si hablaran ellos. Ahora, en el 2008, ¿no? Cuando salieron todas esas protestas, Occupy Wall Street, salió uno con una pancarta, finalmente Marx tenía razón. Exactamente, lo que pasa es que hay, más allá del ataque que se hizo contra Marx, no contra el marxismo, contra esa idea, porque no era ni siquiera el apellido Marx, era contra una idea, que lo que estaba reflejando Marx, que no es única de él, que es compartida por muchos, lo que se combatía y por eso se mataba tantas veces y se sigue tratando de matar al apellido Marx, no es una persona, es una serie de ideas, es un análisis de lo que pasa en el mundo y tratar de entender por qué hay quienes tienen una sobreacumulación de la riqueza y están, en este caso nosotros, no creo que tú seas del grupo de los privilegiados 300, si lo eres, pues... No, absolutamente no. Libertad de información, libertad de la prensa, ¿no? Hemos oído que existe una libertad en la información, ¿qué dice? No, bueno, yo creo que en la información no hay libertad. En los medios de comunicación que se manejan con la publicidad, se manejan con los recursos económicos, no existe la libertad. Se permiten ciertos aspectos. ¿Se permite por qué? Es una política de los medios de la llamada tolerancia. Es decir, tolerarte no significa que entienda, simplemente te mantienes allí, yo no estoy de acuerdo en algunas cosas, pero te tengo cierta tolerancia. Los medios de comunicación en el mundo y algunos políticos o estudiantes de la ciencia política dicen que la tolerancia en los medios de comunicación se ha traducido en aparentar la verdad. Y cuando uno dice la verdad, no es necesario ser Carlos Marx, porque hay varios ejemplos en el mundo entero que les ha pasado exactamente lo mismo la última semana, el último mes, el último año, que por tener un periódico, un medio de comunicación pequeño, sencillo, modesto y decir la verdad, se cierran, los encarcelan, los persiguen, los matan. Tener una revista que diga algunas cosas, han matado periodistas, hombres y mujeres sin distinción, cuando se dice la verdad de las cosas que suceden, porque eso no va a poner rojos a los políticos ni a la gente rica, sino pone la muestra de lo que está sucediendo en la realidad. Esto pasa en todo el mundo capitalista. Existen hoy habladores marxistas. Pues hay muchos académicos que sí, o sea, agarran, y el problema no es leer un libro, porque tan revolucionario puede ser El Capital, como revolucionaria puede ser una obra de literatura mexicana, si habla de la realidad y si habla la verdad de lo que pasa en un país. El problema es que, por ejemplo, sobre todo en el mundo académico, se da mucho eso, de decir, esto es lo único que necesitamos entender, pero ni siquiera es entenderlo, o de tratar de explicarlo, es repetir. Eso no es leer cualquier obra, o sea, cualquier autor, no solamente Marx, incluso al propio Shakespeare no le gustaría que lo repitieran sin tratar de entender por qué lo estaba diciendo y para qué lo quería hacer. Pero es verdad también que, no quiero decir, la dificultad de Marx deja abierta la posibilidad de diferentes interpretaciones, ¿no? Entonces, otro marxista de buena fe puede decir, bueno, yo lo interpreto así. Pues yo creo que hay varias interpretaciones, ¿no? O sea, podría ser o podría manejarse como una cuestión de peligro, pero ¿peligro en qué sentido?
Hay quienes hacen un dogma. Eso sí es un peligro. Y no se necesita leer el Capital para hacer un dogma, sino pues ahí tienen el ejemplo de los camaradas legionarios de Cristo, ¿no? Esos crearon un dogma sin necesidad de tener el Capital y lo aplicaban a rajatabla. Hay otro dogma que es peor y más peligroso, que se llama política económica. Ese sí se aplica como dogma, a tal cual se tiene que hacer, y se le aplica a todos los que estamos en el planeta. Sí, porque pasa la idea que lo que dice un técnico en términos económicos, él sí sabe. ¿Y quién sí sabe por qué los economistas son los que nunca andan, bueno, más bien son los que andan sin dinero? Sí saben de números de economía y de dinero. Te digo porque aquí estoy yo. Pero puede ser profesor, yo con todo el respeto, o sea, ¿cómo dice? Se puede decir un mosquito blanco. Un mosquito blanco, pero el problema es que... Por decir que usted es uno de los pocos. Si yo digo nombro un economista, pues a decir es un bicho raro que está allí, ¿no? No, lo que pasa es que, por ejemplo, hay quienes piensan que, por ejemplo, las ideas, y en el caso de la interpretación de Marx, sí puede haber muchas interpretaciones, el problema no es la interpretación, se puede nutrir la sociedad de muchos puntos de vista, como podríamos decir muchos puntos de vista que existen, hay muchos tipos de Marx en la sociedad, y no necesariamente están en las universidades, que ese es uno de los grandes problemas, que a Marx lo han secuestrado, no digamos círculos de estudio, a Marx lo han secuestrado quienes dicen, yo soy el único que sabe interpretar a Marx. Además, los capitalistas hoy leen al Capital para ver cómo parchar. Carlos Slim, un periódico británico, le hacía una entrevista hace cerca de 8 años y le preguntaba que cuál era, que si él había, qué pensaba de Carlos Marx. Dice, yo leo el Capital y verme aquí donde estoy. El problema es que, por ejemplo, hay quienes dicen que interpretan a Marx y es como que cambiaron la Ouija por la Ouija más moderna, ¿no? Que es así, laptop y toda la cosa, y por ahí te comunicas o agarras el libro y lo usas como Ouija, ¿no? De eso no se trata la ciencia, y más la ciencia social ni la ciencia económica. Hay quienes han creado de eso un dogma, y no nada más en el caso de Marx, con muchos otros autores. El problema es que hay varias interpretaciones de lo que está pasando en la realidad del mundo, ¿no? Max Weber, ¿no? Le pasa a Marx, a muchos otros, ¿no? Ustedes, por ejemplo, con sus estudios, hablan de la situación, por ejemplo, canasta básica, salario, el tiempo de la fuerza, el costo de la fuerza de trabajo, todo esto, lo hablan, ¿no? Y ven, por ejemplo, 10 minutos, luego escucharemos esto, ¿no? 10 minutos de trabajo en México cubren el salario del día de trabajo, ¿no? ¿Por qué un economista le gusta hablar de cuánto te cuesta diariamente tu canasta básica? ¿Por qué a un economista le puede gustar, dirían algunos, perder el tiempo en saber si la subida del precio del metro le va a afectar a los trabajadores o no? ¿Por qué a un economista le puede llamar eso la atención? Pero no solamente le puede llamar la atención a un economista, le puede llamar la atención a un filósofo, le puede llamar la atención a un politólogo, le puede llamar la atención a un médico. Guevara de la Serna era un médico. Le puede llamar la atención también a unos teatreros. Le puede llamar una bola de teatreros que son más comunistas que nada, que pueden poner una obra como esta y dicen, bueno, ¿qué gano yo? Eso le puedo contestar, muy poco. Pero ahora, corte y regresamos.